Hola, el día de hoy les quiero mostrar el funcionamiento de un lombricultivo vertical. Lo que vemos acá es un conjunto de 5 recipientes, estos 5, que en su estructura son exactamente igual, ahorita se las voy a mostrar, y este último que básicamente está allí para la recolección de los lixiviados o del humus líquido. Ahorita les voy a explicar por qué no es solamente lixiviado, sino ya humus líquido. ¿Cómo podemos comprender este funcionamiento? Vamos a olvidarnos de esta torre y vamos a imaginarnos solamente que tenemos una sola de estas canastas, ¿sí? Si solamente tenemos una canasta, el ciclo para producir el humus estaría más o menos dividido en 5 etapas. La primera etapa es cuando yo pongo un primer pie de cría y pongo una primera alimentación, que más o menos va a ser de unos 10 centímetros, más o menos. Esa sería la primera etapa. Núcleo y primera alimentación. Luego, a los 21 días, 3 semanas después, sería una segunda alimentación, ¿sí? Entonces ya tendríamos una alimentación que vendría más o menos hasta acá. Luego, 21 días después, debido a que este recipiente ya no tiene más capacidad para recibir alimento, ya entraríamos en la etapa de trampeo para separar lo que es el humus de la lombriz. Entonces se pondría acá una malla, ¿cierto? Una reja que ahorita se las muestro, se llenaría de alimento para que las lombrices pues empiecen a acercar a este lugar. Pero como ustedes saben, luego de que se hace un primer trampeo, usualmente el humus siempre tiene lombrices, entonces haríamos un segundo trampeo. En ese segundo trampeo le daríamos el mismo tiempo que le hemos dado a todas las etapas anteriores, que son 3 semanas, o sea 21 días. ¿Ok? Ahí vamos en la etapa 4. Se las recapitulo. Alimentación 1, alimentación 2, trampeo 1 y trampeo 2. Luego de esa cuarta etapa, ya que correspondería, cuando yo ya hago ese trampeo, ya me queda el humus casi que sin ninguna lombriz. Entonces a partir de ahí ya podríamos comenzar con una etapa de deshidratación del humus para poderlo llevar a una consistencia un poco más maleable y sobre todo comercial. Entonces ahí ya tenemos las 5 etapas. Alimentación 1, alimentación 2, trampeo 1, trampeo 2 y por último secado. Esas 5 etapas son las que estamos viendo acá con este último nivel. ¿Cómo así? O sea, esta que ven acá arriba está en la etapa de secado. Este está en la etapa de alimentación 1. Este está en la etapa de alimentación 2, trampeo 1 y trampeo 2. Y nuevamente secado. Alimentación 1, alimentación 2, trampeo 1, trampeo 2 y secado. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que las etapas van pasando, yo lo que voy haciendo es que voy moviendo estos cajones hacia abajo. Entonces, este en 3 semanas va a estar acá, este en 3 semanas va a estar acá, y así va rotando. El del secado está en la parte superior. ¿Por qué? Porque no tiene tapa y esto me permite que se deshidrate. Además, con el sol que tengo acá, que en este momento está de noche, pero si hubiese sol, pues me permitiría poder deshidratar más fácilmente este humus. Pero además, el hecho de que tenga directamente el secado sobre el lombricultivo permite que las lombrices, a medida que se va secando, se va deshidratando el humus, puedan entrar en las capas inferiores donde todavía hay muy buen alimento y se va a continuar el proceso de ahí para abajo, ¿sí? Les quiero mostrar los cajones, cómo están diseñados, ¿sí? Ahorita les decía que estos 5 cajones tienen exactamente la misma estructura y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, acércate un poco ahí y podemos ver que tiene
2, 4, 6, 8 agujeros. Esos agujeros son más o menos de 2 dedos de ancho y en la parte interior tiene una reja de plástico con la finalidad de que no caigan los residuos orgánicos acá, pero que sí puedan pasar las lombrices de arriba a abajo según ellas lo necesiten. Esto es la única modificación que tienen estas canastas. De resto están tal cual vienen de fábrica. Y la de abajo, que es la única diferente, pues no tiene modificación, porque básicamente es para recoger el lixiviado. ¿Me hago entender? Acá podemos ver, en esta que es la de deshidratación, podemos ver ya cómo el humus está bastante listo. Les voy a mostrar un poco las capas inferiores también. Esta es la de deshidratación. Ya vemos que está quedando muy linda. Vemos que ya las lombrices se han ido cada vez bajando más. Obviamente si yo vengo y escarbo un poquito más, probablemente me encuentro una que otra, ¿cierto? Pero les doy la posibilidad de que por esa reja bajen a el segundo nivel que tiene alimento y que están en las mejores condiciones para ellos. El segundo nivel del que estoy hablando es este, que está en la etapa alimentación 1. Podemos ver acá todo el alimento, ¿sí? Vemos las lombrices acá, están muy sanas, muy bonitas además. Y si de ahí sigo bajando, que les quiero mostrar un poco más, entonces ya tenemos la alimentación 2, ¿sí? Miren acá cómo está de bien, el humus está muy sano. Esta específicamente fue alimentado con boñiga de vaca, ¿sí? Quiero bajar un poquitico más para mostrarles el nivel inferior en el cual ya estoy haciendo un trampeo. Miren cómo se hace el trampeo. Esto es una canasta llena de boñiga metida en la mitad, lo cual me permite que las lombrices se acerquen y las pueda separar del humus de abajo, ¿sí? Como les decía, cada una de estas etapas son 3 semanas, o sea, 3 semanas desde que la boñiga se pone acá hasta que se retira. Y la canasta de abajo no la voy a quitar porque es exactamente lo mismo que esta, simplemente está en su segundo trampeo. Algo interesante aquí a detallar es que miremos esta malla. Esto es una malla que se le llama malla anti-trips y se posiciona entre la última, en el último lombricultivo y el recipiente de los lixiviados, con la finalidad de que ninguna lombriz caiga a el recipiente de los lixiviados o humus líquido. Voy a volver a armar esto. Y por último, amigos lombricultores, quiero que detallen algo. Y es que, si ustedes ven, a medida que estas canastas van bajando, pues están cada vez en un proceso más maduro. ¿Qué quiere decir eso? Yo alimento solamente estas dos. Entonces, si estas dos producen algún tipo de lixiviado, tiene que pasar por este nivel y este nivel, donde ya lo que hay es un humus listo y maduro, el cual me filtra el lixiviado y me lo convierte ya en un humus líquido, que es el que sale de acá. Este humus, lo podemos ver, es un humus de muy buena calidad, con muy buenos resultados en las plantas, pero que además nunca llega con olor. ¿Por qué? Porque, como les decía, tiene esos dos niveles inferiores que son de purificación o de filtrado de esa humedad. Entonces, algún problema, pues esos problemas que tienen algunos lombricultores donde el lixiviado lo tienen que desechar o lo vuelven y lo repasan o sale con mal olor, yo no lo tengo, porque yo la alimentación la hago en las capas superiores y hay demasiado humus de ahí para abajo para poder filtrarlo y ya generar ese té de humus sólido que es en realidad el humus líquido. ¿Qué se me escapa? Solamente dos cosas. La primera es que yo he desarrollado acá un sistema de tablas donde está cada una de las fechas, cada una de las etapas, si es alimentación 1, 2, trampeo 1, trampeo 2, cosecha.
y cosecha y secado, y finalmente acá es alimentación 1, que es esta misma. Entonces se va dando un ciclo y esto me permite además corroborar que estoy bien. Por ejemplo, la última cosecha fue el 7 de julio y el 7 de julio me dice que la posición en la torre debería de ser la número 6, ¿sí? Esta es la número 6 porque son 6 canastas en total. Luego, en unos 21 días, del 7 de julio al 28 de julio, ya vamos a estar en alimentación 1, o sea que estaría en el nivel más bajo, y acá me lo corrobora, posición en la torre número 5. Y así va bajando, alimentación 1, ¿cierto? Alimentación 1, 5, alimentación 2, va bajando a la 4. Trampeo 1, baja a la 3. Trampeo 2, baja a la 2. Y así. Eso es un poco complicado, pero con todo el gusto les puedo explicar con más detalle y les puedo compartir las tablas que he desarrollado para este propósito. Y por último, le he también dispuesto unos rodachines o una plataforma para poderla mover de forma tal que pueda yo tener una gran cantidad de torres como tengo acá almacenadas, pero que si yo las voy a alimentar en algún momento la puedo extraer, alimentarla ella solita y volver a rodar todo el sistema y poderlas como, digamos, apilar, ¿cierto? Y ahorrar espacio. Como les decía ahorita, estos procesos se dan cada 3 semanas, ¿cierto? Cada 3 semanas es que yo alimento las torres. Entonces, para poder tener una alimentación, o más bien una producción de humus y de humus líquido y de lombrices mucho más frecuente, entonces lo que hago es que separo todas estas, que son 12 canastas, las separo en grupos de 3. Entonces me da 4 torres. De esa forma, cada semana solamente toco 4 torres, a la próxima semana las otras 4, a la próxima semana las otras 4, y así voy siendo, digamos que así ya se genera el ciclo de producción permanente y puedo tener como una estabilidad en mi producción. Ok, creo que eso sería por ahora. Era una explicación un poco rápida, también es una explicación para personas que ya tienen experiencia con la lombricultura. Espero que les sirva mucho. A mí me he demorado muchos años en desarrollar esto. Si a alguien le interesa, quiere saber más, lo quiere replicar, con todo el gusto estoy para enseñarles. Y bueno, muchas gracias por su atención y la paciencia de haber llegado hasta este punto del mensaje. Una bonita noche, buena cosecha.